Venga, momento de Ciencia a la Carta aquí en Hoy por Hoy Toledo. Nos vamos a detener en una propuesta que va a tener lugar esta misma semana, concretamente el jueves a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, y que plantea una pregunta interesante y que no tiene una respuesta fácil, ya se los adelanto. ¿A quién tenemos sobre el pedestal? Una historia de los monumentos públicos. Ese es un poco el tema que se va a plantear y que tiene como voz autorizada a Cipriano García Hidalgo Villena, Cipripedia, en redes sociales, ahora que está tan en boga esto de las redes, siempre activo Cipriano. Él es historiador del arte, subdirector de Investigarte, al que ya podemos saludar aquí en el programa. Cipriano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, decíamos que charla interesante dentro de este ciclo de maridajes cuánticos, monumentos públicos, pero claro, ¿cuál es la historia que hay detrás de cada uno de ellos? Entiendo que, bueno, sobre papel genera bastante curiosidad el título. Sí, sobre todo porque, bueno, aprovechando la posibilidad, ¿no?, de hablar en maridajes cuánticos de historia del arte y difusión, ¿no?, y divulgación, ya que el resto de charlas van más por otros campos científicos, pues llevo un tema que me apasiona, que es el de los monumentos públicos, porque creo que reflejan muy bien las sociedades que los encargan, ¿no? Cuando vemos un monumento público o cuando vamos de viaje a cualquier ciudad, pues siempre vamos a ver en las principales plazas, ¿no?, en las avenidas, hay una serie de personajes subidos a pedestales que, dependiendo de nuestra curiosidad, vamos a indagar un poquito más o menos sobre quiénes son, pero que se forman parte como del paisaje, ¿no? Y realmente me parece que es un fenómeno muy, muy interesante para reflexionar sobre él, porque cuando nos acercamos a los monumentos vemos que responden a un contexto, ¿no?, y a una época, y es muy interesante porque dependiendo de cómo haya ido ese contexto y esa época, en nuestro momento actual, pues lo vemos de una manera o de otra, ¿no? Le damos un valor o le damos un simbolismo diferente a ese monumento del pasado. Personajes que antes se encumbraban en pedestales, pues ahora hemos visto cómo sobre todo fuera, ¿no?, sobre todo en el mundo anglosajón, como empiezan a caer literalmente de los pedestales, ¿no? Y es por eso, porque están cargados de simbolismo. Todo es cuestión de perspectiva, ¿no, Cipriano? De cómo nos hayan contado la historia o de la relevancia que tengan esos personajes, ¿no?, de los que vemos en los monumentos. Exacto, sí. Y además también de cómo con esos personajes se ha construido el relato de nuestro pasado en común, ¿no? Cómo en un momento dado, sobre todo, casi todos los monumentos que se nos vienen a la cabeza son de finales del XIX y principios del XX, y cómo en el siglo XIX se construye toda una visión del pasado con esos monumentos, y cómo esa visión del pasado lo que quiere es perpetuar o marcar los elementos de ese presente, de ese 19, y cómo en el 20, por ejemplo, funcionan o no funcionan. Con lo cual me parece que es muy, muy interesante. Aparte de que históricamente ha habido monumentos desde muy antiguo, y todos esos monumentos responden siempre a eso, a contextos. Y siempre ha habido también destrucción. Esto de que parece que son oleadas y modas en 2017, 2018, cuando empezaron a caer esculturas en el mundo anglosajón por el Black Lives Matter, ¿no? Y sí, estos movimientos que derribaban muchísimas esculturas y parecía que era algo nuevo, y no. Hemos sufrido o hemos vivido estas destrucciones de monumentos también en muchas épocas del pasado, ¿no? En las revoluciones burguesas del siglo XIX, la Revolución Francesa, también se derribaban monumentos, ¿no? Porque el monumento encarna muchas veces la ideología del grupo que lo ha mandado erigir, ¿no? Claro. Con lo cual, cuando hay un cambio, pues se tira también el monumento. Claro. Durante esta charla, Cipriano, te pregunto, no sé si hay algún monumento en particular
del que se vaya a hablar aquí en Toledo, sin hacer mucho spoiler, pero ¿por dónde van a ir un poco los tiros? Bueno, pues los tiros van a ir, una visión general y luego, claro que sí que quiero llegar a lo particular, ¿no? Y dentro de lo particular, pues aparte de hablar de monumentos, algunos muy conocidos de ámbito nacional, pues claro que me gustaría también tratar del ámbito de Toledo. Sobre todo porque Toledo es una ciudad que no tiene abundancia de monumentos públicos, ¿no? Es decir, monumentos, estoy pensando en estatuas, ¿no? Vale. Cuando piensas en Toledo, se te viene a la cabeza pues el Alcázar, la Catedral, San Juan de los Reyes, ¿no? Edificios sobre todo, pero no monumentos públicos. No hay una gran estatua en Zocodover, ¿no? Y las estatuas que hay y los monumentos que hay están en lugares a veces que llaman o poco la atención, o hay tantas cosas alrededor que a lo mejor el monumento llama poco la atención, pero sí que quiero tratar de algunos casos de Toledo porque me hacen, porque es también parte de la charla, ¿no? Ver el contexto de esos monumentos también en el ámbito local. Se va a hablar de esculturas, de héroes y heroínas, de simbología, pero también un ingrediente dentro de la charla, Cipriano, que me llama la atención, es que va a haber también un toque de polémica, ¿no? Se va a pinchar un poquito a todo el que se acerque por allí, para invitarle a reflexionar y a debatir. Sí, es que creo que lo interesante de todo esto es eso, es generar debate, generar pensamiento y también ser conscientes de que estos monumentos cumplen una función, responden a ideologías y a momentos y haciendo así un pelín de spoiler, hace muy poquitos meses se ha inaugurado un monumento nuevo en Toledo que además va a estar está muy cerquita de donde vamos a tener la charla y creo que es muy interesante hablar sobre él, ¿no? Sí. Por cuestiones muy, muy interesantes como por ejemplo el papel de las mujeres en los monumentos públicos, el papel como sujeto y el papel como objeto, ¿no? Es decir, si ha habido mujeres que han ejercido, ¿no? La parte artística, que las ha habido, y muy interesantes, y sobre todo qué papel tienen las mujeres dentro de los monumentos públicos, que nos dice también mucho de las sociedades en las que vivimos, con lo cual es muy interesante. Toda la reflexión me parece que es una invitación a eso, a pensar. La última que te hago, Cipriano, hablando de lo cual, de a quién tenemos o a quién no tenemos en un pedestal, hemos tenido de manera un poco injusta en un pedestal a personajes que siempre hemos considerado históricamente relevantes y que quizá no han merecido tanto peso, al contrario que pues como estamos hablando, figuras femeninas que sí. Sí, indudablemente. Yo creo que uno de los personajes, el que llevo yo casi siempre como ejemplo es Cristóbal Colón, porque es un personaje históricamente bastante oscuro, que en un momento dado, pero más cercano a nosotros de lo que pareciera, se encumbra y se genera toda una serie de monumentos, ¿no?, a él en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo. Y es muy interesante porque es en ese momento cuando se indaga en su biografía y se genera todo el debate sobre su figura, que hasta ese momento había sido uno más y ni siquiera de los importantes, ¿no? Como elemento que tenga que ver con todo el tema del descubrimiento, que ahora ya se intentan utilizar ese nombre, ¿no? Y se habla más del encuentro, pero que me parece también muy interesante, ¿no? Como el lenguaje lo tenemos que ir adaptando a las visiones cambiantes del pasado, ¿no? De cómo vamos viendo ese pasado. Y yo creo que es uno de los personajes que podría ser como el más icónico, porque es verdad que hay muchísimos monumentos y luego es un personaje que cuando indagas en la historia es bastante... es un personaje complicado. Complejo, sí. Pues oye, interesantísimo, todo lo que se va a plantear. Insistimos en esa charla dentro del ciclo Maridajes Cuánticos,
este próximo jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Para todo aquel que se quiera acercar, pues Cipriano va a poner sobre la mesa pues esa pregunta: ¿a quién tenemos sobre el pedestal? Una historia de los monumentos públicos. A nuestro historiador del arte y subdirector de Investigarte, Cipriano García Hidalgo, le damos las gracias por atendernos aquí en Hoy por Hoy Toledo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.